Bueno, buen día a todos y todas. Bienvenido, Guillermo. Es un gusto poder presentar hoy a Guillermo Evia García, arquitecto de la Universidad Católica de Chile en el año 2011, siendo titulado con la máxima distinción y recibiendo el premio de la Escuela a la Excelencia Académica. En el año 2020 obtiene su magíster en Advanced Architectural Design en la Universidad de Columbia, en el CCAP, en Nueva York, donde recibió el premio William Ware Prize for Excellence in Design y el William Kine Prize por el proyecto Child of the Built and Climatic Response Child Chapter. Desde el año es profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, en la PUC, desde el año 2012. Ha dictado conferencias en Estados Unidos, Italia, España, México, Argentina, Chile. Su trabajo ha sido exhibido en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, también en el MoMA Peace One, en el Center for Architecture de Nueva York, en la Universidad de Columbia, Navarra, en Mextrópoli, México, entre otros lugares. Ha participado en la Bienal de Arquitectura de Venecia en el 2018 y en la reciente Bienal de Seúl del 2021, ¿no? Es la curada por Perrault. Por Perrault. Sí. En 2001 recibe el Metropolis Future Award de Nueva York y en 2017 el premio Arquitecto Joven del Colegio de Arquitectos de Santiago de Chile, que reconoce la trayectoria destacada de un arquitecto menor de 35 años. Ha publicado recientemente una monografía sobre sus trabajos de investigación en la editorial Arquine de México, titulada Todo proyecto esconde un orden, y ha trabajado en la oficina de Bernard Tschumi durante el año 2020. Así que bienvenido, Guillermo, y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, compartiendo esta mañana. No, bueno, muchas gracias a Ignacio por la invitación, a Ricardo y a todos los miembros del equipo del Taller Soler. Y bueno, también a todos los estudiantes que hoy día se suman. Voy a compartirles. Estoy viendo para compartir. Tenés ahí presentar ahora, ahí abajo, hacia la derecha. Sí. A ver. O hay un iconito que es un cuadradito con una flechita hacia arriba. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Buenísimo, porque ahora yo los pierdo, así que cualquier cosa que no se vea o lo que sea, bueno, me hablas por... Te avisamos, sí. Exacto, sí. Bueno, reiterarles el agradecimiento. Para mí es un gran honor estar hoy aquí con ustedes. Les quiero presentar esta conferencia que se llama Entre dispositivos y sistemas, donde de alguna forma voy a mostrar 3 familias de proyectos agrupados en 3 temas, que son los sistemas estructurales, los sistemas bidimensionales y los sistemas territoriales. Van a ser presentaciones de los proyectos, creo, más o menos rápidas, y la idea es que claro, puedan verlos bajo este paraguas o este marco, y espero que después dé lugar a preguntas, a una conversación, a una discusión, etc. Quería partir con una introducción que de alguna manera fija como un marco general, que dice, hace algún tiempo pensaba que la arquitectura era algo asociado exclusivamente con la disciplina, donde estructura, construcción y materiales eran las herramientas de trabajo y el edificio la escuela en la cual el arquitecto podía especular. También pensaba que la arquitectura era algo fijo, estable y enraizado en el suelo. En arquitectura, la ampliación del vocabulario y los conceptos permiten expandir el conocimiento y el alcance del mismo. Por ejemplo, la diversidad de escalas que uno puede abarcar.
he descubierto que la arquitectura puede expandirse a la escala del dispositivo, en directa relación con el cuerpo, para lograr cambiar nuestra relación con el entorno, el clima o el medio ambiente, y que nos relaciona al mismo tiempo con los no humanos y los no vivientes, dos dimensiones que no había considerado anteriormente. La arquitectura puede expandirse también a la escala de las redes, en otras palabras, que los edificios no son entidades aisladas ni tampoco fijas. El arquitecto puede crear y trazar un nuevo conjunto de relaciones y conexiones en movimiento y entre diferentes escalas, entidades, comunidades o instituciones, y en dimensiones tan amplias como lo cultural, lo político, lo económico o lo ecológico. Expandir el vocabulario desde la disciplina hacia lo que se encuentra fuera de ella permite tener una comprensión más amplia, que de lo contrario sería imposible, pero sobre todo permite tomar nuevas posiciones. El edificio siempre permanecerá en el mismo lugar, en una posición más o menos intermedia. Sin embargo, la arquitectura puede moverse entre dispositivos y sistemas. La arquitectura puede ser al mismo tiempo inestable, efímera o performativa, y así generar nuevas respuestas y cambios. En la arquitectura, la expansión hacia otros lenguajes permite comprender e involucrarse en un conjunto de discusiones nuevas y dimensiones más amplias, que de lo contrario sería imposible tener, ya sea por los propios prejuicios o la ignorancia. Una nueva posición permite desplegar una serie de nuevos argumentos, conceptos y autores que expanden esta red hacia nuevas relaciones. La arquitectura tiene dimensiones políticas y críticas, conexiones económicas que debemos cuestionar, aspectos sociales que pueden generar nuevas dinámicas, una componente tecnológica que posibilita ampliar los alcances, valores ecológicos que permiten alcanzar nuevos estándares, o una dimensión climática que puede cambiar el medio ambiente. Las nuevas preguntas y posiciones pueden y deben ser testeadas en proyectos e investigaciones que permitan entender estos formatos como especulaciones, que se encuentran en diálogo entre ellas y con una red más amplia de conceptos. La arquitectura no es una entidad aislada, sino que se encuentra relacionada con la política, la economía, la naturaleza y la sociedad. Mi posición para iniciar nuevas especulaciones será el entremedio, aquella que considera la práctica y la teoría como dos caras de una misma moneda, una posición que permite generar nuevos debates para intentar comprender y expandir los tiempos actuales y entender los proyectos como nuevos agentes culturales, sociales, políticos, económicos, ecológicos o climáticos. Después de esta introducción, quiero partir con este primer grupo, que son los sistemas estructurales. Sistemas estructurales es una investigación que inicié hace ya 3 años sobre el rol que tiene la estructura y específicamente la estructura que está propuesta como un exoesqueleto en la definición del proyecto y la capacidad para conferir orden interno y externo. Entiendo las estructuras como piezas fundamentales, no solo en relación al aspecto constructivo, sino sobre todo en su capacidad para definir el programa y el funcionamiento de un proyecto. Al mismo tiempo, los sistemas estructurales suponen una forma de trabajo, debido a que tengo una oficina pequeña en la que colaboramos 2 a 3 personas y muchos de los proyectos que realizamos están ubicados lejos de donde trabajamos, incluso a 1000 kilómetros de distancia, por lo que es difícil desarrollarlos y controlarlos. Esta limitación nos ha llevado a desarrollar una estrategia tanto para diseñar como para construir estos proyectos. La estrategia ha sido resolver todo el proyecto en una única sección que se repite para configurar el total. Esto permite escapar de proyectos llenos de excepciones y detalles que suelen ser costosos en recursos, tiempo y fuerza de trabajo, y operar sobre la repetición y la variación. Quiero presentarle el primer proyecto, que es esta casa con patio en un lugar que se llama Lago Ranco, donde, bueno, fue el primer proyecto que hicimos de cero, fue un proyecto que hicimos junto con Catalina Poblete, y era una casa para una familia numerosa, donde lo que nos interesó primero fue, encontramos este galpón, que es un galpón alemán de mediados del siglo XX, que siempre nos llamó la atención, porque a diferencia de los galpones de esa zona, que son galpones que están compuestos por una única envolvente continua, este llevaba toda la estructura hacia el exterior. Y ahí aparecían ciertos temas que nos parecían bien interesantes, no solo en aspectos constructivos, sino también, por ejemplo, en aspectos de cómo resolvía la relación con el suelo, cómo multiplicaba las plantas en distintos niveles y cómo daba cuenta de una lógica constructiva, o sea, de ciertos protocolos de construcción que permitieron levantar este galpón y su estructura de forma muy rápido, cubrirlo, y así en el fondo ir trabajando en todas las terminaciones después. Y estos son los principios que nosotros trasladamos a esta casa, que en este caso es una casa con patio.
trasladamos estos principios estructurales y sobre todo como estos protocolos asociados a la construcción, considerando que este es un lugar en que llueven 2.000 milímetros al año, por lo tanto hay una estación lluviosa que puede durar alrededor de 6 meses, lo cual complica mucho ciertas faenas convencionales de construcción. Entonces, lo que nos interesaba era poder levantar esta estructura y cubrirla en forma muy rápida durante el verano, cosa de después trabajar todo el año en los interiores y en las instalaciones, de manera que no nos viéramos interrumpidos por esta condición climática propia del lugar. Entonces trasladamos este principio, que es un principio que está compuesto de pilar, puntal y viga, y eso en el fondo lo replicamos en el proyecto. Y un aspecto que va a ser fundamental en este proyecto, o dos aspectos quizás, son, por un lado, el clima, que como les decía, es un clima lluvioso y donde el sol siempre va a ser fundamental. Y en segundo lugar, las vistas. En general, una casa que tiene una condición, digamos, geográfica de un lago o una cierta vista, el proyecto suele estructurarse en función de esto. Y de alguna forma la familia para la cual estábamos trabajando conocía el lugar desde hace muchos años, entonces entendían que el lugar no era solamente esta vista, que es algo que puede interesar más a los turistas, sino que era como todo el entorno, todo ese contexto. Eso nos lleva a resolver la casa en una planta cuadrada, insertar un patio en el centro, que no solamente confiere orden al proyecto, sino que se vuelve este dispositivo climático que permite que el sol entre a la casa a lo largo de todo el día, debido a que el lago está en la zona sur. Entonces podríamos decir que las vistas hacia donde se tendería a orientar un proyecto, siempre le estarías dando la espalda al sol. Entonces la inserción de este elemento permite, en el fondo, recibir siempre o sol por el frente, o sol por la espalda, y entender el contexto como un elemento que es mucho más complejo. Esta sería como esa vista hacia ese lugar, pero en el fondo ya se empiezan como a insinuar esas condiciones que son geográficas, las montañas que lo rodean, incluso los elementos más cercanos como estos bosques, en el fondo las hierbas, todo lo que se encuentra a nivel de suelo. Entonces, nos parecía que tanto la escala, esta dimensión como de lago o vistas lejanas, era tan interesante como las vistas cercanas, compuestas en el fondo a partir de estos troncos, árboles, las rocas, etc. Hicimos un proyecto que no tuviese un proyecto de paisaje, sino que se inserta en el lugar, en un punto en que había un claro, de manera de no botar ningún árbol, y cada una de estas distintas caras, ya sean 4 exteriores más las 4 interiores, van respondiendo de distintas formas a estos lugares que son mucho más tupidos, lugares que son más abiertos, y creíamos que cada uno de estas situaciones tenía un interés particular. Y la idea de la planta o del programa se resuelve, el patio nuevamente es fundamental, como lo comentaba, y se van alternando espacios públicos con estos espacios más privados que son los dormitorios para visita, hijos, etc. Es una casa que en el fondo también se pueda llenar de gente y se van alternando estos distintos lugares, siempre volcándose hacia este patio, que es en el fondo como este trozo de sitio que queda encerrado. Y donde claro, esta fue una foto que sacamos al principio y donde esto se ha empezado a llenar ya de, en el fondo las especies nativas han ido creciendo, los árboles que quedaron en el centro también, y eso es algo que claro, subí un video hace un poco tiempo en que eso ya se veía cómo empezaba a cambiar y claro, como el proyecto, a mi modo de ver, empezaba como a mejorar. Y la idea de levantarnos era muy importante también porque permite, qué sé yo, como que las especies que existen, las distintas plantas, etcétera, que crecen y se mueven de manera natural por el sitio, lo pudiesen seguir haciendo. Y obviamente tiene una condición, y en ese sentido se relaciona con este galpón que les comentaba, de al quedar levantado el suelo también queda aislado de la humedad propia de un suelo que es muy mojado. Y aquí la idea del sistema que les comentaba, la idea de que es una única sección que se repite y donde van apareciendo pequeñas variaciones en el interior. En algunos casos la crujía es completa abierta, en otros casos esta se divide y aparece una circulación y un espacio que es más privado. Y todo se estructura en torno a este elemento.
Y esta imagen, que es esta suerte como de sección axonométrica, es una herramienta con la que trabajamos mucho. De alguna forma, todo el proyecto se sintetiza en ese elemento y lo van a ir viendo que va a ir apareciendo en otros proyectos que les voy a ir mostrando. Y después el material, trabajamos en el fondo con madera y generamos un contraste, en el fondo, entre este negro o café bien oscuro del exterior, de manera de hacer desaparecer un poco la casa en medio del bosque, y aparece toda la madera en estado natural en el interior. Entonces se genera también como una cierta homologación en función de estas variaciones que van sucediendo en el interior. Y luego el dormitorio, la inserción de camarotes o escaleras, en el fondo empieza como a aparecer estas pequeñas variaciones en cada uno de estos recintos. Y ese es el proyecto, claro, en su total. A partir de ese proyecto recibimos un segundo encargo, que es esta casa de 2 pabellones para un hermano del cliente que le hicimos la casa. Es una casa que queda a unos 500 metros de esta otra, y donde de alguna forma lo que hacemos es volvemos como a testear este proyecto, este sistema, y en este caso en una casa que se estructura en 2 pabellones, también siguiendo con la idea del exoesqueleto y generando como variaciones sobre el mismo concepto. La estructura se expone hacia afuera, pero también se expone hacia adentro. Es una familia pequeña, entonces tiene como un pabellón que es de uso público y luego un segundo pabellón que da hacia atrás, y la idea de la inserción, en este caso, de un patio que es más pequeño, que nos permite replicar esta idea de entender esto como un dispositivo no solamente programático, sino sobre todo climático, recibir siempre asoleamiento directo, que es algo que es muy deseado tanto en el invierno, pero también en el verano, donde la temperatura baja. No está como a la misma altura, pero es muy parecido en el fondo con lo que sucede en Nahuel Huapi, que quizás como varios de ustedes lo conocen, pero claro, tiene esa cosa que el clima obviamente es lluvioso y tiene esas condiciones de temperatura que hacen que el sol sea muy deseado. Y aquí, a partir como de este mismo principio que se repite, estas como variaciones programáticas, lo público por un lado, los espacios privados y de visitas por el otro, y la posibilidad que confiere esta estructura. Si ven en el volumen de abajo, los extremos quedan incompletos, pensando en que a futuro eso se podría ampliar. Entonces, nuevamente se construye este exoesqueleto, en este caso se rellena, pero no se completa, pensando que a futuro, si hubiesen necesidades, eso se puede terminar construyendo y hay espacio para 2 nuevos recintos. Y en este caso lo que les comentaba de ir generando estas variaciones, donde antes el interior era completamente terso, en este caso ya la estructura se expone y permite ir generando como todo ese tipo de situaciones. Los aleros se alargan y dan lugar a una terraza. Entonces son pequeñas operaciones como que en esta misma sección base se van alterando. Esa situación de acceso, patio, etcétera, que queda iluminado, el estar en el fondo, y siempre se van generando como estas relaciones, poniendo de manifiesto esta idea como de que la vista no es solo como hacia lo que uno mira, que es el lago, sino también incluso estos árboles que quedan entre medio, a nuestro parecer, tienen tanto interés. Inserto este proyecto. Este es un proyecto que surge cuando estábamos desarrollando el proyecto de la casa con patio, que fue un proyecto que se llama Domo Invertido, que fue un pabellón que hicimos para el Festival Lollapalooza de Santiago, donde fue un concurso por invitación que ganamos, y donde nuestro cliente era la Agencia de Sustentabilidad de Chile. Ellos querían poner en este contexto de ocio 1 o 2 toneladas del plástico que se encuentra flotando en los océanos, que seguro, como muchos saben, forma verdaderas islas de todos estos elementos contaminantes, etc. Entonces, es un proyecto que tiene una componente más política, de generar una cierta advertencia en este contexto como de ocio y de diversión. Entender en el fondo que la arquitectura puede tener este rol,
y en este caso es un pabellón que no tiene programa, sino que se pone ahí, y lo que hicimos, la operación que hicimos fue levantar 2 toneladas de estos plásticos y todos estos residuos que nos dejó un camión en este sitio, y fue una oportunidad como de testear de forma rápida lo que estamos testeando de manera más lenta en la casa. Entonces lo que hicimos fue definir una única sección, que en este caso se repite radialmente, y que era la forma que nos permitía levantar de mejor manera estas 2 toneladas de desechos a partir de un conjunto de cables que sostenían estas mallas de pescar, que a su vez recibían todos estos desechos. Entonces, por eso es un domo invertido, o sea, se construyen estas catenarias, y eso permite distribuir la fuerza de las 2 toneladas en una estructura que es muy reiterativa, pero que es en base a elementos de sección pequeña. Y ese es como el principio del proyecto. Entonces, existen un aspecto que nos interesa trabajar en la oficina, es con la idea de imaginario, que es entender que los proyectos están conectados con un conjunto, qué sé yo, de obras, de situaciones, de casos, de piezas de cine, etcétera, que me van interesando a mí personalmente, y que nos permite también establecer ciertos diálogos con equipos, ciertos diálogos con colegas. Muchos de estas imágenes, obras, etcétera, son regaladas como a partir de conversaciones, etcétera. Y en este caso, este artista surcoreano, que lo que hace es que suspende como todo esto, buscando también producir esta sensación. Nosotros miramos eso y lo hacemos de otra manera. Y también es una forma de trabajar que dice relación con una cierta honestidad intelectual que nos importa imprimirle a los proyectos. Es decir, que los proyectos que hacemos no siempre son tan originales como muchos colegas quieren hacerlo parecer, sino que siempre están en relación con otras cosas. En ese sentido, cuestionar un poco la autonomía que puede tener un proyecto y también la originalidad del mismo. O sea, siempre como que las cosas van en relaciones o como en ciertos continuos. En este caso, por ejemplo, todos los muelles de madera que aparecen en el fondo en las distintas costas del mundo son fundamentales, y esa idea como de la única sección, con elementos verticales y puntales, son lo que nosotros trasladamos a nuestro proyecto. Y la idea, en el fondo, de esta circulación perimetral, en el fondo, que construye un asiento hacia afuera, un asiento hacia adentro, donde está esta situación. Y esta bóveda está tan baja que no es un espacio habitable, sino que es un lugar que es más bien de contemplación. Entonces, esta es como una imagen que me gusta, que aparece el exterior, esta zona intermedia, y luego este interior que es muy pesado, pero que es liviano a la vez, y que busca producir esta sensación como de estar como bajo el mar en estas grandes islas. Entonces, plantear la pregunta de qué es lo que debemos hacer, sobre todo, por ejemplo, en un festival que produce muchas toneladas de desechos. Y a su vez, lo que les comentaba en el proyecto anterior, estas axonométricas secciones que siempre van definiendo y que son como casi el principio constructivo de cada uno de los proyectos que vamos realizando. Una segunda familia, o un segundo conjunto, son los sistemas bidimensionales, donde el punto de partida es entender que la arquitectura en Chile sigue muy enraizada a la tradición de la arquitectura moderna y a su variante material local. Sistemas bidimensionales es una investigación que busca generar nuevas posibilidades conceptuales que permitan configurar proyectos al margen de esta tradición y crear nuevas experiencias habitables que puedan proponer soluciones fuera de la caja literalmente. La investigación comenzó en el 2013 con un pabellón de madera que se sostenía por sí mismo curvando paneles de madera contrachapada, ranurada con CNC. Este pabellón nos llevó a indagar después sobre el papel de la experiencia en la arquitectura, investigando el concepto de reflexión. A su vez, estos 2 pabellones me llevaron a especular en el plano doméstico y en las posibilidades de cruces entre este tipo de estructuras y el programa. O sea, pasar de la idea del pabellón a una idea como de un espacio habitable, llamémoslo refugio, casa, etc. Sistemas bidimensionales es una respuesta doméstica y programática que surge de esta investigación estructural y geométrica que utiliza la concavidad y la convexidad como punto de partida para definir las posibilidades de la planta, la organización y la estructura.
La definición de un conjunto limitado de reglas permite configurar un sistema de variaciones y respuestas casi infinito. Este pabellón se llama Los Bosques y es el que les comentaba en esta introducción, que es un concurso por invitación también que ganamos en el año 2013 junto a Nicolás Ursúa, donde el encargo era construir una suerte como de pabellón mirador con placas de terciado, que era para una empresa de madera. Entonces, la entrada que dijimos fue, no queremos usar la placa de forma ortogonal, sino que es ver como cuáles son las posibilidades como de pensar fuera de esta placa. Y a partir de un conjunto como de experimentaciones en el taller de herramientas, llegamos a esta idea de que si el panel se ranura, se puede curvar completamente y ese panel puede adoptar cualquier geometría en planta, sin embargo, conserva todas sus propiedades estructurales como a la compresión. Entonces, eso nos permitía estructurar plantas muy complejas con espesores muy delgados. En este caso, este pabellón fue hecho en placa de 18 milímetros. Y generar como todas estas plantas sinuosas que empezaba a abrir un conjunto de posibilidades en la forma de cómo estos espacios se usan y lograr en el fondo alturas bastante importantes. Mirando el trabajo, por ejemplo, de este artista norteamericano que se llama Brian Nash Hill, que de alguna forma como nos lleva como a la conciencia de que un tronco no es un elemento circular como muchas veces se abstrae, sino que son estos elementos llenos de concavidades, convexidades, en el fondo aparecen como toda esta riqueza, y de alguna forma esa complejidad es algo que nos interesa trasladar a la planta. Y en este caso es la versión que presentamos en ese concurso, y donde después, en el fondo, de una maqueta de escala 1:5 pasamos a un prototipo escala 1:1, que también va a ser algo que me interesa mucho trabajar. Y también una cierta relación con autores que admiramos y que son parte de este imaginario, por ejemplo, los biombos de Alvaralto o los biombos de los IMSS, y cómo la idea de este pabellón puede romper también esa escala que es doméstica e irse a una escala que uno podría decir es más cercana a la 1 edificio. Y cuando se ilumina en la noche aparecen todas estas posibilidades como de luces y contraluces que también confieren una condición interesante. Y ese pabellón, ese fragmento que les comentaba, que está en la casa del constructor con el que hacemos muchas de las obras. Entonces también ese fue un campo de testeo y entender que efectivamente podíamos armarlo, seguían las curvaturas, lo podíamos traslapar, y de eso han pasado ya 2003 a 2011 casi 8 años y el pabellón sigue ahí. Me acuerdo, unas fotos hace un par de meses. Nos encontramos en ese momento haciendo este pabellón y como había un cierto interés por un artista que me interesa mucho, que es Julio Leparc, toda su idea como de la experiencia que generan las obras, el trabajo con metales, la reflexión, etc. Entonces se presentó la oportunidad de participar del Young Architects Program, del YAP, que tiene una versión en Santiago. Participamos en ese proyecto con Nicolás y lo ganamos, y donde lo que nos interesó fue cruzar estos intereses con esta idea de la reflexión, o sea, cómo el principio o este sistema podía variar completamente de material de forma de entrar en diálogo con la experiencia. Y la idea del imaginario empieza a hacerse más patente en este proyecto, piezas de arte, la idea de como de ciertas distorsiones ópticas, el cine, ciertos artistas visuales que de alguna manera construyen el conjunto de autores que estamos mirando y que me interesa mucho también como práctica paralela. Entonces empiezan como a existir estos cruces y hay algo interesante que cuando se están mirando casos que son mucho más condensados, a mí me parece una buena forma de que la arquitectura quede como con una cierta carga, siempre menor obviamente, pero en el fondo queda cargada, en el fondo quedan como condensados más elementos. Entonces, por ejemplo, esta escena Lady from Shanghai en este como laberinto de espejo es algo como bastante notable y tratar de trasladar como ciertos principios y generar ese tipo de situaciones es algo que obviamente no tiene la intensidad pero permite darle como una cierta carga. O estos trabajos de Magritte que de repente son muy conocidos, pero cuando
cuando en el fondo se descomponen y entran en diálogo con otro tipo de estructuras, producen estas situaciones que son bastante surreales de alguna manera. El pabellón lo presentamos, lo ganamos, y luego viene el desafío de tener que construirlo. Habíamos hecho un prototipo pequeño, probando esta idea de la reflexión, que es algo muy difícil de testear también, y lo que hicimos fue trasladar esta planta compleja, en este caso, a paneles que tenían 1 metro de ancho, 20 milímetros de espesor, y que en este caso eran de aluminio espejado. Definimos 6 radios, un panel recto, y 5 paneles curvos que en su composición nos permitían llegar a esta geometría. Y la idea del sistema abierto, o sea, entender que este es un pabellón que puede luego reconfigurarse en otros pabellones, y eso va a ser algo interesante que sucede con este proyecto. La idea como del trabajo industrial, o sea, no entender como salir un poco de esta tradición artesanal que como que muchas veces es un hilo conductor en la región, y poder construir un proyecto con ciertos estándares tecnológicos y de precisión muy elevados, y que también permite reducir los costos al ser algo seriado. Entonces ahí en el fondo el primero de estos mockups con dos como la curva y la contracurva. Luego el montaje o la parte constructiva es muy sencilla. Se hace un hoyo de 30 centímetros, una zanja, los paneles se entierran y luego se rellenan de tierra y se conectan por las partes superiores. Y de alguna manera eso es todo, que era algo también que nos interesaba. Les quiero mostrar este video, que de alguna manera tiene algo interesante, que es, yo les estoy explicando como toda la conceptualización del proyecto, pero cuando el proyecto se vuelve realidad, como toda esa conceptualización o lo que está como tras bambalinas, da un poco lo mismo, porque el usuario entra en relación con el pabellón de forma directa. Entonces ahí uno como que me dice muy consciente del rol público que tiene la arquitectura, y de la posibilidad efectivamente como de testear esas cosas en un proyecto que se disocia de esto. Y luego entender que el usuario es lo fundamental. En el fondo, sin el usuario puede parecer una escultura, puede tener cierto interés, pero es la interacción del usuario lo que creo que genera como los aspectos más fuertes o más potentes del proyecto. I find a peace somewhere in the corner.
Y bueno, a mí me parece que el video ilustra de una manera como bastante imposible de transmitir con las fotos. Y hay algo interesante que producía esta idea del reflejo, estas distorsiones, etcétera, que es que la gente llegaba como a tocar el proyecto en sí. Y eso era algo que me pareció bien interesante. Y aquí como algunas imágenes del proyecto en su contexto. Y algo que creo que no les conté es que estaba el cruce de estos paneles con esta topografía que era artificial, que era una cuestión como artificial por un lado, casi un poco kitsch por el otro, como la inserción de esta idea como de situación que tiene como el pasto, el agua, las hierbas, etcétera, como producir ese sonido, etcétera, que es algo que buscan estos pabellones del YAP y que genera como un contraste y creo como una discusión interesante, como la pertinencia o no pertinencia de ese elemento. Esas situaciones, la idea como de siempre como esta axonométrica que resume todos los principios. Y algo que fue interesante en este proyecto, que para llevarlo a cabo nosotros tomamos una deuda para poder inyectarle un poco más de recursos que nos faltaban, no tener que achicarlo, etcétera, y siempre pensando en que el proyecto lo íbamos como a poder vender después, que fue una cuestión que lo logramos hacer con un cliente que estaba haciendo otras cosas en ese momento. Él tiene un vivero en el sur de Chile de, qué sé yo, de plantas silvestres ornamentales, y le ofrecimos instalar ese pabellón, pero reconfigurándolo. Obviamente a él ese tremendo pabellón no le servía, y lo que se hizo fue dividir el pabellón en dos pabellones más pequeños y ponerlo en 2 puntos de manera de generar una cierta, como una posibilidad de un recorrido, una cierta tensión, etcétera. Y estas son unas fotos que él me mandó el 2019. Lo otro interesante es que yo fui a este lugar en su momento, hicimos un trazado, le explicamos a las personas con las que lo iba a armar cómo se armaba, dejamos los planos, y esto fue en el pasado 2 años, y después él los armó y me mandó estas fotos. Yo no lo he visto cómo está actualmente, pero habla también de esa idea como de entender el proyecto como un sistema, que es algo que me interesa mucho. Después viene este proyecto en el año 2017, que es Especies de Espacios. Es una invitación a una exhibición donde lo que se buscaba proponer era un refugio. Y ahí había como una oportunidad de testear estos conceptos que estaban todavía en esa escala del pabellón y por ende sin un programa, en un programa que es doméstico. Este collage de los IMSS va a ser como súper importante para este proyecto, que de alguna manera muestra esa cualidad doméstica que creo que es como una de las búsquedas importantes de lo que ellos hacen, tanto como en la arquitectura como en el diseño de los muebles. Y en este caso es un espacio que cuesta mucho decir qué es, y que obviamente se ve animado por todos estos como caracteres que son todos estos muebles con colores. Y ahí está la idea de entender que esta idea de la curva y la contracurva pueden empezar a funcionar como en esa relación doméstica, y testear cuál sería como una cierta forma de vida que se podía proponer, entendiendo que la idea sería no dividir los espacios por tabiques, puertas, etcétera, sino que trabajar con esta idea como de lo fluido, donde en el fondo estas concavidades o convexidades mayores vayan generando como distintos espacios de intimidad, entonces espacios más abiertos que pueden ser, digamos, más públicos, y espacios más privados que dan lugar, por ejemplo, al área de descanso, al dormitorio o al baño, que son como los espacios mucho más en relación con el cuerpo. Eso interés, por ejemplo, en este caso del jarrón Savoy. O algo que fue muy interesante de esta exhibición fue que hay un diseñador chileno que se llama Alberto Vitelio, que él presentó este proyecto de florero en esa misma exhibición. Entonces, nosotros no nos conocíamos anteriormente y nos conocimos a partir de eso, y a partir de alguna forma tener intereses comunes. En el caso como de Alberto, lo que él tiene es una matriz con una serie de elementos verticales que las pone y luego sopla vidrio, y el vidrio rellena y en el fondo genera las concavidades y las convexidades. Entonces, como a distintas escalas,
hay como diseñadores que están pensando como en temas similares, y después yo he ido coleccionando algunos jarrones de él, y el jarrón se integra como parte de este imaginario, que es algo que me interesa, esa posibilidad como de ir generando distintos cruces. Y esto es lo que les comentaba, un espacio que es un espacio de estar y de trabajo, y luego la cama queda como en este lugar que es más cerrado, y en el caso del baño se extiende aún más. Entonces, pequeñas variaciones como del punto de vista genera como estas variaciones y estas relaciones, como poner 50 centímetros te da una intimidad que después se abre. Y la posibilidad también de experimentar con el material. En este caso lo que hicimos fue usar aluminio de 3 milímetros de espesor, es un pabellón como muy delgado y muy liviano, y que en este caso las curvas no se generan como por radios perfectos, sino que se van facetando. Entonces una máquina que es una prensa que va facetando y que va construyendo como estos paneles, y nos permite también como la idea como de ir siguiendo cualquier planta que uno pueda dibujar o reconfigurar. Entonces también ir llevando como al extremo, en este caso le saqué esa capacidad de espejo, un pabellón que es más empavonado, pero que en el fondo construye una cierta relación como lumínica, pues son 2 o 3 luces las que hay, se generan como esos reflejos que iluminan todo ese espacio, y esa condición como exterior o interior, como esa parte como que me interesa también cuestionarlo un poco. Este es el último proyecto que construí, que se llama Cuerpo Enredado. Es un proyecto que es un juego para niños, que fue un encargo de la Fundación Nube, una fundación de artistas que lo que hacen es que vinculan arte y educación. Entonces, ellos estaban trabajando con unas comunidades del centro de Santiago, y la idea era donar un juego. Entonces, un poco las premisas que trabajé en ese proyecto era como cómo cuestionar a partir del proyecto esta condición de estos juegos que se repiten como de catálogo en el caso de Chile, en las distintas plazas indistintamente. Tú puedes estar en el norte del país con mucho sol y se repite el mismo tipo de juego que se repite en el sur con mucha lluvia, etc. Y en los lugares incluso de la ciudad también, o sea, no entendiendo como cuáles son las comunidades o cómo un proyecto puede variar en función del terreno, si es más grande, si es más pequeño, si es más apretado, etc. Entonces, está como esa premisa de entender el proyecto como una oportunidad de crítica, y siempre como estos diálogos de estos juegos que están asociados como a esta arquitectura más brutalista, que son juegos que están como anclados a los lugares, esta idea como del juego como realidad pedagógica, en el caso, por ejemplo, de los IMSS, o incluso estas estructuras de las montañas rusas, que en el fondo con este como despliegue de formas también algo sugieren, como ciertas posibilidades o la condición como topográfica que tienen todas estas esculturas de Noguchi. Entonces, lo interesante también que pasa con este proyecto es que, no sé si algunos conocen o no Santiago, pero está el Centro Cultural Gabriela Mistral, que es un centro cultural ubicado en el centro de la ciudad, y como, digamos, atrás de él, en una calle que se llama José Victorino Lastarria, hay un barrio que es un barrio de restaurantes, cultura, también que es muy turístico, etc. Y está esta plaza, que es la Plaza de la Veracruz, que quedó como en una entidad, llamémoslo como municipal, gubernamental, y esto originalmente estaba conectado, pero obviamente como quedó en estamentos distintos del Estado, hoy en día hay una reja. Entonces está la plaza y luego está otra plaza que está abandonada. Y el proyecto, después de realizarse, como que generó a nivel municipal un cierto debate como de la necesidad de abrir y de conectar estos espacios, de coordinar como a 2 estamentos distintos. Y lo interesante es que el proyecto tiene un proyecto tiene la capacidad de hacer eso. O sea, ya el solo hecho después de botar esa reja, si es que se llegara a producir, creo que sería como algo también sumamente positivo. Y en este caso, lo que nosotros hicimos fue reemplazar unos juegos que estaban en este lugar, los típicos juegos que ya estaban, qué sé yo, oxidados, podridos, que eran como peligrosos, y reemplazarlos por proponer como este otro juego, que tuviese esta doble condición. Un juego sin instrucciones claras, o sea, como que sugiere un conjunto de posibilidades más que determinar la forma en cómo este funciona, pero que al mismo tiempo tuviese como un cierto interés en sí mismo.
tuviese como una condición como de valor que era, qué sé yo, formal, constructivo, etcétera, que incluso no estando animado ya tuviese como un cierto valor. Y la idea como de esta iteración, y este es un proyecto que no está tan relacionado con los otros, pero que se encuentra como en un punto intermedio, todavía como probablemente entre esto que les cuento y los sistemas territoriales que vienen después. Un proyecto que nace de una forma y que en el fondo también en esta idea como de repetición y variación, en este caso de un único elemento que es un anillo que va cambiando, se va configurando toda esta forma que es desplegada. La posibilidad de adaptarse a un terreno, o sea, en ese sentido comparte esa idea de principio de sistema abierto que tienen los proyectos anteriores y la capacidad de con este sistema dibujar cualquier tipo de planta. El trabajo industrializado también en maestranza y tiene la particularidad de que cuando finalmente el proyecto se construye, yo estaba viviendo en Estados Unidos haciendo el máster, entonces un proyecto que se lleva completamente a la distancia con el arquitecto que trabaja conmigo en Santiago, Felipe Droppelman, que él llevó como el día a día de esa construcción, pero lo interesante es que también esa condición sistémica permite entender o la posibilidad de desarrollar proyectos como a distancia. Finalmente un sistema de instrucciones y que tiene muy poco o casi nada de artesanal. Y es el proyecto instalado en ese lugar con esta idea como de la topografía que se comparte también como con proyectos anteriores, una topografía que es blanda, relacionada con estos trabajos de Noguchi, con esta idea del pabellón del YAP y esta forma que se va desplegando que es continua. El proyecto hoy en día, cuando se montó, entró a cuarentena la ciudad, o sea, la comuna de Santiago, esto está en el centro de la ciudad, y ha permanecido cerrado todo este tiempo. Entonces también tiene todavía algo incompleto, en el sentido que no se ha podido testear cómo esto eventualmente va a funcionar, si es algo que se va a escalar, se va a recorrer por dentro, etc. O sea, la idea es como sugerir, y obviamente falta una parte fundamental en eso. Y finalmente, y con esto termino, que son los sistemas territoriales, que es una investigación que especula en torno a la escala de la arquitectura y cómo ésta se puede mover entre dispositivos y redes, cuestionando el rol y las posibilidades del edificio como pieza central y estática para la disciplina. El edificio, más que una pieza autónoma, fija, y en relación con un contexto próximo. El edificio puede ser entendido como parte de un sistema, como una pieza que se va replicando y que va variando, y donde incluso podemos introducir el movimiento y en ese sentido incluso ser más cercano a infraestructuras móviles y relacionadas, más que en el fondo una única pieza autónoma. O sea, la interacción entre estos cuerpos es una posibilidad. Y esta investigación especula en torno al rol que tiene la arquitectura de poder relacionarse en torno a conceptos como programa, tipología o infraestructura, al punto de configurar redes y sistemas repetibles, y en otros casos incluso móviles y variables que pueden configurar un orden o dibujar un nuevo territorio. Les quería como mostrar este proyecto, que es un proyecto del año 2016, que se llama La Grilla y el Archipiélago. Fue un proyecto fue para un concurso internacional bien grande, que fue justo el año en que Aravena había ganado el Pritzker, y en el fondo, como ustedes saben, él ha generado obviamente toda una discusión en torno a vivienda colectiva, vivienda social, etcétera, y al mismo tiempo ha recibido, como que en ese momento se ha habido mucho como ciertas críticas a su proyecto, críticas mucho como por redes sociales, Twitter, etcétera, y me parecía que una forma de entrar en una discusión, como desde la arquitectura, es con el proyecto. Creo que esa es como una herramienta fundamental. En el fondo, escribir un tweet es una cuestión que me parece como bastante fácil, mientras que hacer en el fondo el proyecto con todas esas condiciones de negociación que tienen era como un camino más fructífero. Entonces, en este caso, este proyecto trabaja sobre 4 principios. Lo primero es la idea de entender que el proyecto es un sistema abierto, un sistema de agrupación y crecimiento, y siempre como esta idea de, qué sé yo, de los trabajos de campo de Julián o Hertzberger, que trabaja mucho como la tipología y la variación, y entenderlo no como una entidad cerrada, sino como una entidad abierta, que se puede
repetir y se puede como ir adaptando a distintos sitios, configuraciones, etcétera. Que creo que en proyectos sociales es algo bien importante porque los terrenos de los que se disponen muchas veces son terrenos que tienen geometrías complejas, que son más periféricos. Entonces, como ¿cuál es la posibilidad de ese proyecto de, por ejemplo, adaptarse a un terreno rectangular, un terreno cuadrado, alargado o triangular o de una forma irregular? En el fondo, la idea como de estos llenos y vacíos era una posibilidad. Entonces, de alguna forma, lo que se propone, más que un proyecto, es este sistema de operar que se estructura en base a orden y estructura. Estos trabajos de Unkers, que trabaja con variaciones tipológicas o incluso como el mismo Kahn en escala doméstica con la variación, van a ser como parte del imaginario de este proyecto. Luego el proyecto como conjunto, que es una segunda idea, se estructura en base a llenos y vacíos. Y creo que este es un proyecto por el cual nos conocimos con Iñaki, que es parte del taller y con la investigación que él lleva como de su tesis y de este proyecto como de supraorder, como la idea de esta grilla por un lado, pero donde nos interesa más liberar el primer piso. Entonces se van alternando espacios cubiertos con espacios abiertos y donde son los espacios públicos los que nos permite vincularnos a comunidades. Entonces, donde lo permitan, pueden aparecer espacios verdes. Si es que hay más niños, aparecerán espacios de juego, canchas, huertos, espacios duros para practicar deporte, etc. Y la idea como de estos dos niveles. Entonces, esto es lo que el nivel que llamamos nosotros del archipiélago, que es este archipiélago como de situaciones. Y luego, en el fondo, está la grilla, que lo que establece es una distancia de una grilla de 14 por 14 metros, donde se insertan estos edificios de 12 por 12 metros. Lo interesante acá es que el edificio va a ser la pieza que configura el conjunto, y existe como un interés como de replicar ciertas situaciones o ciertos momentos que nos interesan. Aquí como que voy a hacer un poco osado y me darán su opinión de esto, pero un proyecto que me interesó mucho, este proyecto bastante conocido, creo que ustedes, pero para mí en ese momento no era, que es el barrio Los Andes en Chacarita. En el fondo lo pude conocer, lo levanté, etcétera, y era algo como que me pareció muy interesante en la relación entre el lleno y el vacío. De alguna forma, me parece que es mucho más importante los vacíos de este proyecto que los edificios, a pesar de que el proyecto se configura por los edificios. Entonces, ahí hay una dimensión que es bien interesante. Este proyecto se configura por la repetición de edificios, pero el edificio no es lo más importante, de él. Y lo que sí nos permite es construir dobles o triples orientaciones, separarlo del suelo, tener 3 niveles conectados por una escalera, entonces no se necesitan ascensores, etcétera. Y está construido completamente en acero. Entonces, también entender como la construcción y el edificio como un sistema que se fabrica en un lugar y se construye en otro. En ese sentido, empieza a tener relaciones con muchos de los proyectos. Entonces, un kit o set que es prefabricado. Y finalmente, la unidad o departamento es lo que configura el edificio, y hay dos variaciones. Unos departamentos de 65 metros cuadrados que tienen como un gran espacio, un espacio como público, podríamos decir, donde se relaciona estar, comedor, cocina, terraza, y 2 habitaciones con una tercera que puede ser en el fondo una tercera habitación más pequeña o un espacio como de trabajo, etcétera, y luego la variación con cuatro unidades. También nos interesaba con esas variaciones generar una cierta riqueza en las comunidades, entender que no esté apuntado como para un mismo, digamos, como público etario, sino que puedan convivir, por ejemplo, jóvenes que están estudiando, que pueden vivir en una unidad pequeña con una familia, que puede vivir en uno de estos departamentos más grandes, o con personas de la tercera edad. Entonces, ir generando como ciertas riquezas a partir de esas variaciones tipológicas. Y con estos proyectos quería terminar. Son 2 proyectos que realicé en Colombia el 2019 y luego el 2020, y que realizamos con un amigo, un arquitecto peruano que se llama Alex Hutvalker, y que van a dar pie como a muchos de los aspectos que les comenté en la tesis. Este primero son
las comunidades flotantes en el Hudson River, que va a ser un conjunto de proyectos que van a lo largo de los 200 kilómetros del río asociados a los distintos pueblos. Entonces, lo que nos interesó un poco fue redefinir la idea de que la arquitectura está sobre un suelo, sino que por qué no entender el agua como un suelo, como el suelo de proyecto, y entender el proyecto a su vez como un sistema, pero en este caso un sistema móvil. Entonces, el Hudson tiene como toda una economía que es como de movimiento industrial a través del río y en el fondo de petróleo. Entonces tienen estas como barcazas que se llaman como los barges, y es utilizar todos estos barges que se van abandonando, y los barges que transportan petróleo, pensando que uno puede cambiar esta economía que es contaminante, que tiene como un conjunto de problemas, y la industrialización del río y los compromisos como ecológicos y ecosistémicos que genera, por esta economía que es en base como a distintos espacios de trabajo, como de descompresión de Estados Unidos, o sea, de Nueva York, y el intercambio como de comunidades en torno como al arte, oficios, etcétera, que se da mucho en lo que es el upstate. Entonces está este como sistema que son los barges, los elementos que los conectan, las distintas estructuras, espacios de trabajo y espacios de vivienda en distintos niveles, y todos los elementos como más industriales que permiten moverlos, levantarlos, conectarse, etcétera, entendiendo como que el suelo, lo que está bajo él, es parte como fundamental, y como recomponer esta idea, por ejemplo, que tienen, qué sé yo, ballenas jorobadas que cada vez suben menos producto como de la contaminación que generan. En este caso el terreno no es un pueblo, sino que es todo este río, y se van proponiendo como estas distintas comunidades y el movimiento entre ellos. O sea, una barcaza puede avanzar 20 kilómetros y conectarse o enchufarse en otra comunidad para ir generando como distintos tipos de intercambio, situaciones, relaciones, etc. Y esta es como una imagen que sintetiza todo eso. O sea, la idea como estos elementos empujados se van conectando, aparecen incluso piscinas, jardines que se pueden ir enchufando, grandes espacios de exhibición, porque hay una escena de arte súper relevante en esta zona. Está Tía Beacon, Storm King, entonces esta puede ser una pieza que se inserta en esa dinámica. Y estas como posibilidades también de sistematización. Hay una pieza básica que genera como un conjunto de posibilidades, y luego estas lucarnas que generan situaciones lumínicas para los distintos talleres, oficios que se van a realizar. Y esta idea como del kit y entender casi el proyecto como una suerte de juego. Estas son las situaciones que les comentaba, como de trabajo, de vivienda, la idea como que lo público va por arriba y la gente que va como a generar, qué sé yo, intercambio se mueve por arriba, y los espacios privados son los de abajo y están en relación con estos espacios centrales, con esos jardines que se iban proponiendo y con el movimiento del agua. Y la maqueta física, que era casi como era este juguete que permitía ir como generando estas múltiples combinaciones. Este es un proyecto que es desplegando el archivo, que es la descentralización a partir de sistemas de archivo. Esto es en España, donde Madrid concentra, es un país que es muy centralizado y concentra gran parte como de la oferta cultural. Algo así como 14 de los 23 museos estatales de España se encuentran todos concentrados en Madrid, y específicamente el Museo del Prado, el Reina Sofía, tienen guardado en depósitos un 96% de su colección, que es algo muy usual en los museos. Entonces, la idea como de descentralizar la cultura y también cuestionarla, o sea, como qué es la cultura. Entonces, entendíamos como que en esto que se llama la España vacía, son un conjunto como de pueblos que se encuentran bastante deshabitados, y que es donde se encuentran las hidroeléctricas, todo lo que también permite la vida en la ciudad, o sea, como ese como patio trasero de alguna forma. Y había un elemento común que son todas las plazas de toros, que son miles de plazas que existen, y cada pueblo tenía una plaza de toro. Entonces había también una posibilidad de generar un cruce con la memoria y resignificarla. Muchas de estas plazas ya no se usan,
y entendiendo como que estas corridas como que iban mucho en disminución y eran infraestructuras muy bien ubicadas en los centros de estos pueblos que no se usaban. Entonces, la posibilidad de entender eso como el sitio del proyecto y construir una red a partir de estos elementos. En este caso, lo que proponemos es descentralizar estos archivos y llevarlos como a toda esta parte que está a 1 hora de Madrid y generar como ciertas posibilidades de intercambio cultural y de regeneración de estos propios pueblos, pero además contrastándolo con otro tipo de programas que permitan activarlo. El mapa que les comentaba, qué sé yo, como de energía, industria, depósitos de basura, rellenos, etcétera, que se dan en todo este lugar. Y esta idea como de esta tipología, que además varían sus tamaños. Entonces era algo como un insumo importante para el proyecto. Y proponemos en el fondo estas estructuras circulares, que son unos anillos descentrados, que en el fondo están encastrados con una gran estructura y están colgados. Y siempre como en los centros de estas plazas, lo que nos permitía cambiar las plazas como hacia unos espacios de reparación, donde como los animales no fueran sacrificados, donde aparecieran en el fondo nuevos jardines, etcétera. Empezar como a generar también como esas posibilidades o especular qué es lo que podría pasar con eso y la posibilidad de variación que tienen cada uno de estos elementos. Desarrollamos 3 posibilidades en un pueblo grande, en un pueblo mediano y en un pueblo muy pequeño, y siempre cruzándolo como con programas que pudiesen activar la vida. En el fondo, los teatros eran súper importantes, o espacios de encuentro social, restaurantes, etcétera, que van como en las partes más centrales, por donde van todas las circulaciones, y los archivos por todo el perímetro de estos círculos. En este caso, en un gimnasio, una plaza como en altura, donde podía haber como ciertos momentos de naturaleza, y en relación como estos espacios que son productivos y un poco como subsidiarios de las ciudades. Y este tema nuevamente como del sistema de la variación, de la repetición, donde en el fondo la misma medida va dando lugares a plantas completamente distintas. En algunos casos aparece un hotel, un restaurante, los archivos, espacios de reunión en las zonas centrales, los archivos como de guardado en el perímetro, la posibilidad de tener un espacio de trabajo en un nivel X, y estas distintas como situaciones, llenar todo de agua, crecer un jardín, ir generando como todo esto. Y con este proyecto termino, y que es en el fondo esos 2 proyectos que quedan en un campo evidentemente especulativo. Es como pensar como que el proyecto no quede en ese estado y que sea como un statement, y después lo que uno hace son cosas como más convencionales, un poco lo que vimos al inicio de la charla. Entonces, estando allá, me puse en contacto con la colección Casa, que es una colección privada súper relevante de arte contemporáneo chileno y latinoamericano, y ellos estaban desarrollando un proyecto que lo llamaron Casa Rodante. Entonces, a partir como de la experiencia y el interés de estas estructuras móviles que pueden ir construyendo sistemas, etcétera, escribí como un correo para proponerles un proyecto, en el fondo un proyecto que se pudiese adecuar a estos intereses de la colección. Hay como la colección tiene un rol político que es súper relevante, que en el fondo lo que quieren es descentralizar y desinstitucionalizar el arte. Entonces, ¿cómo eso tiene que escapar del edificio y tiene que alojarse como en otro tipo de estructura? Entonces, lo que nos enfocamos nosotros en proponer esa idea de construir este sistema y estas estructuras, que son unas estructuras móviles. En este plano, que es un plano en la ciudad de Santiago, ustedes van a ver que estas son como las distintas ofertas culturales. Son museos estatales, museos o instituciones culturales privadas, galerías de arte comerciales y colecciones privadas que abren sus puertas. Y si se fijan, están todas concentradas como en un espacio de la ciudad, que es el espacio como centro y oriente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con todo el resto de esa población? O sea, ¿cómo vamos a referir de alguna manera el cuidado? Yo creo que como que muchos de los conflictos que hoy en día tenemos dicen relación con esa imposibilidad de toda la población de acceder como a los mismos estándares. Entonces la idea es como que uno ve que existen 2 ciudades. Y por eso nos interesó
proponer más que un edificio que es fijo, al que la persona tiene que visitarlo, que en general están en lugares centrales, etcétera, es como cambiamos el rol del edificio, y el edificio es un dispositivo móvil, es decir, como la colección puede ir a estos distintos lugares, espacios públicos, plazas, etcétera. Entonces, permites como que gente que no puede acceder, o sea, no que no puede acceder, pero que tiene más dificultad a acceder a cultura, llevar la cultura y tratar como de diseminarla por el territorio. Entonces, este es el concepto, una estructura metálica con ruedas que tiene un espacio interior, con, qué sé yo, con unas lucarnas que esconden los sistemas mecánicos de temperatura, y el cual se le despliegan ciertos elementos para acceder, para presentar como gráficas, etcétera, y que en el fondo se pueden montar en un camión y llegar a los distintos, bajarse y moverse y llegar a los distintos lugares. Y en su sumatoria construir espacios de exhibición que son más grandes. Entonces la idea es generar una suerte como de calendario que permita a la colección ir haciendo como propuestas curatoriales en función de distintos intereses. La colección tiene como distintos ejes que son de arte como abstracto, arte político, como temas de género, etcétera. Entonces ir generando como distintos programas y ir llegando como a distintas comunidades. Y esta imagen que nos interesa, que es la idea que esté el Museo de Bellas Artes, en una foto muy famosa de Lotte Rosenfeld, que tiene como un trasfondo que, bueno, es súper potente, etcétera. Y la idea como de que la cultura salga de la institución, salga del museo y llegue como al espacio público. O esta imagen como del Centro Cultural Gabriela Mistral que les comentaba, y cómo, claro, en este caso, este diálogo con esta obra que fue parte de ese proyecto, y estos elementos móviles que permiten llegar a lugares que no son un módulo base, casi como de un contenedor, pero que en su despliegue se puede sumar y que puede construir espacios mucho más grandes, lo que permite como la exhibición de un conjunto de obras de arte contemporáneo, con una escalera donde se pueden poner obras, o se puede organizar una charla, un conversatorio, etcétera. O sea, la idea es como que las obras entren en diálogo con las distintas comunidades. Y este es un proyecto que estamos desarrollando ahora, y estamos construyendo el archivo. De hecho, en este momento se da como el archivo de la colección, donde van a tener un espacio de exhibición, un área de trabajo para artistas, distintos elementos donde se guardan y se cuidan las obras, y después se estacionan estos dos elementos que después van a ir como hacia distintos lugares de la ciudad. Entonces hay ideas de esos espacios interiores, y esta idea como de replicarse y poder expandirse. Creo que con eso ya termino. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Abrimos ahora, si querés, la conversación. A modo de puntapié inicial, bueno, has planteado una cantidad de temas que nos interesan, unos cuantos sobre los que claramente trabajamos, otros quizás que nos hacen un aporte, que nos dejan pensando, nos ayudan a pensar. Para mencionar algunas cosas, esta idea que planteás, por un lado, entre valores constructivos y valor formal, o esta idea que planteás también en casi toda la conversación, en esta idea de discusión con la disciplina o conversación disciplinar. Esta idea también de valoración de la industrialización por sobre lo artesanal, o en tensión con el conocimiento artesanal y los modos de producción industrializados. Esta idea también de plantear ciertos dispositivos, sistemas con dobles condiciones o sin instrucciones claras que permitan luego generar
sus apropiaciones o sistemas que tienen sus propias lógicas que luego, dispositivos que luego en esta llegada al sitio entran en relación con el lugar y se vuelven a, de alguna manera, reconfigurar o a replantear a partir de allí. Creo que son temas interesantes, que nos interesan y que valoramos de lo que has presentado, y que simplemente mencionarlos para a modo de síntesis, volverlos a poner acá en la mesa o a clarificar en todo caso con los estudiantes. A partir de ahí, quizás una pregunta. En tu inicial manifiesto o tesis, como lo planteaste, en relación a esta idea de esta experiencia en Columbia y esta tensión que planteas ahí entre quizás los sistemas estructurales que pueden estar ligados a una condición más cercana a la materia, al edificio, al objeto arquitectónico, quizás más cercano a una tradición de precisión constructiva y estructural de la católica, en relación a esta experiencia de magíster en Columbia y quizás este otro segundo plano que planteás en relación a pensar la arquitectura haciendo un cambio de foco del edificio a una situación de acción, evento, activación pública, o este cambio de la materia a la red, conexión, acción. No sé, por ese lado, quizás en relación a estas tradiciones académicas y a esta experiencia, a esta tu doble experiencia que has tenido, quizás que nos podés contar en términos de quizás de experiencia académica. Claro. De modos de enseñanza y modos de entender el proyecto. Bueno, o sea, a partir... la experiencia del estudio del máster fue una experiencia súper relevante para mí. Me pasó que la hice un poco mayor, lo cual fue interesante. La hice después de haber practicado 7 años, donde ya tenía una oficina que estaban dando, no te voy a decir consolidada, pero que estaban dando. Y que de alguna manera también entraba como en una zona de confort. O sea, los encargos o sea, en Chile existen concursos, etcétera, pero el tipo de encargo que estaba desarrollando eran encargos pequeños que funcionaban, etcétera, y como que ya había como un sistema de trabajo y siempre había estado rondando en mí la idea de poder estudiar afuera con un sistema, en este caso en Chile, que habían de becas que entregaba el gobierno, bla, bla, bla. Pero salir de la zona de confort, en el fondo, como de un conjunto de referentes y de una formación que creo que era muy buena, pero que también era como súper... no voy a decir sesgada porque suena distinto, pero estaba como muy enfocado como hacia esto de lo constructivo, etcétera. Entonces, como que había una posibilidad, veía como de ver qué pasaba, o sea, resetearse, enfrentarse como a otro tipo de situaciones. Y en ese estudio allá, llego como una escuela que creo que su gran fortaleza es una diversidad, una diversidad de maneras de entender la arquitectura que coexisten, como no en conflicto, sino que retroactivamente. Entonces, gente que esté interesada como en cierto tipo de temas que podríamos decir súper como de vanguardia en la disciplina, con temas que pueden ser asociados como a lo constructivo, lo sustentable, los biomateriales, etcétera. Y todo esto como que coexiste en este ecosistema. Y eso fue como una posibilidad como de conocer como otras caras de la moneda, es un conjunto, qué sé yo, de autores, bibliografías, referentes que nunca había visto y formas de trabajo también muy distintas, incluso como desde sus aproximaciones tecnológicas de producción, etcétera. Y claro, como la idea de entender que el edificio es una parte de la arquitectura y una parte súper relevante, pero que también están todo este otro como de conjunto de posibilidades, en el fondo, que
un poco plantea la discusión de entender si la arquitectura es algo autónomo, ¿no es cierto? Como que tiene valores en sí mismo y uno entra ahí como que puede entrar en algo que también es súper como gringo de, qué sé yo, Eisenman y todo ese como desarrollo, o es una cuestión que está como mucho más relacionado a otro tipo de dinámicas. Eso fue como una cuestión como bien reveladora. Tuve clases con Chumi y después trabajé con él y te diría que él fue súper importante. Entonces, creo que también muchas de las ideas de que es el edificio por un lado, pero como estas posibilidades que son performativas, el evento, todo son como intereses que empiezan como a aparecer. Y lo importante como nunca en desmedro del proyecto de arquitectura. Yo sentía que no existe esa tensión, sino que como complemento o como posibilidades. Pienso como que necesariamente no todos tienen que ser diseñadores, sino que hay un conjunto de posibilidades que yo veía que se iban dando como naturalmente en los distintos talleres y todo. Entonces, en mi caso, claro, me llevó como a mirar con un poco de crítica lo que había hecho, ciertos como lugares comunes que aparecían. Diría como que la discusión en Chile estaba mucho en torno como a las atmósferas, como cuestiones como más fenomenológicas, y mirar como también como con distancia y con crítica eso, realmente como, y una palabra como que se abusaba mucho, o sea, como que todo era atmósfera cuando en el fondo también entrar como en la fenomenología desde la teoría, una cuestión como más complicada que poner unos rociadores y que se genere como un ambiente vaporoso. Entonces, como también pulir como los propios discursos, los propios argumentos y como, claro, tiene una cuestión como de ir como al psiquiatra quizás, como hacer como un examen como súper interior y mirar la obra desprejuiciadamente y ver las posibilidades también para seguir. Así que pero también lo que me interesaba es que no quedara como en ese ámbito de la universidad, que son los últimos dos proyectos que te muestro. Entonces, claro, hacer eso es una cuestión como complicada, especulativa, pero son como proyectos que tienen como una cierta realidad constructiva material, que es una cosa que sin duda me interesa. O sea, como por mucho que el proyecto sea un manifiesto, pensar que el proyecto se puede construir. Y ponte tú un caso que me gusta mucho, que sigue Archigram, por ejemplo, que claro, uno lo ve como a la luz y dice, son proyectos totalmente utópicos, estas cuestiones no están pensadas para construirse. Pero creo que sí, son proyectos súper relevantes que permiten que 20 o 30 años después, por ejemplo, se pueda construir el Pompidou. O sea, como que creo que sin Archigram no existe Pompidou 20 años después. Entonces, como que por muy especulativo que sea un proyecto, creo que siempre están esas posibilidades. Entonces, claro, tienen esta cuestión y después tratar de darle como bajadas más locales, como de más pequeña escala, pero entender que la arquitectura no es como, de alguna forma, una cuestión que puede ser como súper artesanal y que está muy bien, pero que tiene como estas otras posibilidades, como más metiendo tecnología, prefabricación, o la idea como de cuestionar lo móvil, lo que se despliega, etc. Eso como para mí ha sido relevante, ha sido como revelador y también, no te voy a mentir, ha sido muy divertido también, o sea, como en esas posibilidades que eso te da. Genial. Me parece interesante esta mirada, entenderlo no como contrapuesto, sino como complementario y a partir de eso encontrar situaciones. No sé si abrimos el micrófono, si hay preguntas. Yo quería preguntar. Dale, Oscar. Guillermo, primero agradecerte porque estuvo buenísimo todo lo que vos mostraste, muy alineado con lo que pensamos nosotros, con la cátedra, o con lo que yo pienso, muy interesante. Y todo el tiempo esto de las cosas que mostraste, muy alineado con el discurso y las palabras que usabas. Las palabras todo el tiempo eran como orden, repetición, la variación en el tiempo, el sistema y el sistema de reglas, ¿no? Y es algo que todo el tiempo estamos como en la cátedra, o por lo menos en Arquitectura 1 también, tratando de que los chicos como que encuentren sus sistemas de reglas para poder encontrar estas variaciones o estas repeticiones en el tiempo y todo eso. Y
y yo estoy muy de acuerdo con eso, entonces capaz que la pregunta no es muy linda, pero pensaba como que uno sabe sus fortalezas y también que en un punto tiene que conocer sus debilidades. Esto de la manta corta en el fútbol, que si me tapo la cabeza o me tapo los pies y si ataco no me puedo defender y si me defiendo mucho no puedo atacar. O sea, esta forma de pensar la arquitectura, de tener un sistema de reglas y que se genere una repetición, que sé que porque tener un sistema de reglas ayuda a que el pensamiento sea como mejor, más rápido, más ordenado, a la hora de construirlo también, porque sale de un taller y lo puedo montar mucho más rápido, me puedo adaptar a diferentes territorios. Esto de que las restricciones me liberan porque estoy dentro de las reglas, entonces cualquier cosa no puede ser todo el tiempo cualquier cosa. ¿Qué debilidades tiene? ¿Qué contras crees que tiene? Mucho. Yo creo que, bueno, o sea, como una cuestión que uno ve, te diría que es la escala de los proyectos. De todas maneras, son proyectos todos de pequeña escala, y en eso creo que hay un límite bien grande, por un lado. A ver, llevémoslo como a dos planos. Uno, podemos decir que son como proyectos, en su gran mayoría, súper irrelevantes respecto de la ciudad y de lo público, que creo que es como... es una crítica que yo me hago y una crítica que uno le puede hacer a gran parte de la producción de arquitectura en Chile. Como está como esta cuestión, como la obra, como en este paisaje espectacular y todo. Y claro, la capacidad de construir ciudad que eso tiene es nulo, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay una... quizás, como, no sé si es una debilidad, pero hay una deuda súper importante. Desde el punto de vista, a lo mejor, como del rol que tiene que tener un profesional. Obviamente, no es que uno quiera hacer esos proyectos, pero claro, creo que hay que encontrar esas instancias de ir como trabajando en proyectos que están como más comprometidos con lo público. Por eso, de repente, qué sé yo, dejo fuera en esta presentación, qué sé yo, un colegio grande que hicimos, qué sé yo, me gusta mucho y todo, y muestro como pequeño cuestión en un espacio público, porque como que son posibilidades de empezar como a interactuar con otras variables, otras negociaciones, otras escalas, otros clientes, etc. Te diría que eso de todas maneras. Y desde el punto de vista como del proyecto en sí, la obra pequeña, claro, tiene como problemas para enfrentarse como a conceptos más amplios dentro del mismo espectro de la arquitectura. Por ejemplo, el programa. Claro, yo como antes como del máster pensaba, qué sé yo, como que uno hablaba del programa de la casa, como este set de recintos, etcétera, pero finalmente entender el programa como una herramienta que puede producir ciertas cosas, o sea, la pregunta de qué es lo que hace el edificio, creo que muchas veces en pocos proyectos logran hacer algo, porque son proyectos pensados por una familia, etcétera. Lo cual no significa que no dejaría hacer esos proyectos. Me parece que sí son oportunidades para después cambiar de escala. Pero sin duda, como el rol público es un pendiente, y la escala trae esos problemas como de que por eso creo que siempre como que se cae como en mucha de la producción de la región en esa espiral de como del material, la construcción, etcétera. Y claro, los proyectos cuando saltan de escala, obviamente tienen que negociar mucho más y son proyectos que a lo mejor son mucho menos radicales en su construcción, en miles de variables, pero creo que tienen la fortaleza de entrar como en esas otras dinámicas. Y esas como que son arquitecturas que me interesan mucho. Hay como... me interesaría salir un poco de lo material y entrar como más en este otro tipo de dinámica. Está bueno. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo conocerte. Bueno, nada, gracias por sumarte. La verdad que me resultó súper estimulante el recorrido de obras y toda la carga visual. Yo me quedo con esta idea de entender la arquitectura como un sistema de relaciones, ¿no?
no como, no como algo autónomo y ensimismado, ¿no? Entender que hay disciplina por un lado, pero también hay realidad y que el vínculo entre estas dos cosas creo que carga de contenido y de intensidad nuestra tarea. Y en ese sentido me encanta esta idea o este concepto de construir imaginarios, ¿no? Como contabas. Entender que las ideas no tienen por qué ser originales o nuevas, sino que es una construcción, que es un conjunto de cosas que ya existen, que la podemos ver de otra manera o encontrar nuevos vínculos, ¿no? Para construir cosas nuevas. Y me parece súper rico también sumar a nuestra profesión, como decías al principio, vocabularios de otras disciplinas, ¿no? Poder extender nuestras relaciones y encontrar también referencias en otros ámbitos, como pueden ser el arte, el cine, la escultura, pero también las matemáticas, no sé, ¿no? La física. Creo que hay me parece que el proyecto se carga como de intensidad, de contenido y de riqueza, ¿no? Ahí aparece como la reflexión y las críticas, como varios temas. Nada, quería preguntarte un poco o charlar un poco más de estos imaginarios, cómo los trabajan en la oficina, cómo se construyen. Me pareció súper rico ver esos atlas visuales que en su conjunto uno rápidamente empieza a ver relaciones y la verdad son súper interesantes. Súper. Es una súper buena pregunta. Yo te diría que fue algo que se fue dando en el tiempo. Un poco inconsciente en un inicio, como en este trabajo, como digamos, como de ciertos referentes de un proyecto, pero cuando uno va generando, creo como que ciertos vínculos con otros colegas, amigos, profesionales, lo mismo que uno va mirando, como que va ampliando la mirada, va ampliando como ese mundo. Y obviamente es un mundo que puede enriquecer los proyectos. Y te diría que van siendo como cosas que me van interesando así como muy dispersamente en un inicio y que después cuando uno se empiezan como a sistematizar, a ordenar, voy encontrando como relaciones. O sea, si estás investigando de un tema en específico, suponte tú como en el reflejo, como un fenómeno visual, por llevarlo como a un ejemplo concreto, como que rápido te puede saltar el trabajo como de Julio Leparc. Entonces, en el fondo ahí encuentras como un ámbito como de investigación, de estudio y todo, y lo interesante es que como cuando hay, y en eso llévalo como a todo, como ámbito de cosas, que eso es interesante, y puedes establecer como líneas y vas avanzando, vas profundizando, y eso se va como sistematizando, volviendo más riguroso, etcétera. Y también, claro, cuando miras como esto, qué sé yo, una obra en específico, creo que el trabajo, por lo menos que yo hago, no es tan intenso como esos casos. Entonces ahí hay algo súper importante, que es como a que uno se ancla en el desarrollo de un proyecto. Probablemente, si es que, por decirte, para hacer una casa estoy mirando otra casa, como que es demasiado directa la relación. Entonces como que es muy fácil que la cosa como que se diluya. En cambio, cuando estás mirando como, qué sé yo, cualquier otra cosa, ponte tú este galpón, en el fondo tiene una radicalidad que, claro, en el fondo tiene otra altura, otras secciones, otra como solicitación estructural. Entonces, como que es mucho más probable que en ese traspaso como que sigan quedando como más cosas. No sé si me explico eso por un lado. Y lo otro, tuve la suerte de hacer un libro con Arquinei, que fue también un proyecto en sí mismo. O sea, fue una oportunidad de entender como esa publicación, no como, en el fondo, la presentación de un conjunto de proyectos, sino que como darles como una nueva mirada, empezar como a pulirlo, llegar como decantar mucho más ese imaginario y que después se va enriqueciendo como, qué sé yo, como con este tipo de conversaciones, con alguien con quien hablas, etc. Y finalmente, que es como un tema que me ha interesado y que creo que puede ser una crítica que se le puede hacer y que es súper como lícita, que es como que el imaginario es como una forma como de justificar los proyectos.
En el fondo, mira, esto, y el proyecto se arma y todo. Que creo que puede ser, pero a mí lo que me interesa también es que veo como en la disciplina, qué sé yo, en el medio y en la escena, que es como, ¿cómo decirlo? Como que no se muestra realmente lo que se está haciendo. Creo que hay como otros profesionales que pensaron en eso. En el fondo, alguien que es muy como estudioso lo sabe, pero porque lo que están mirando, no sé, pues una casa japonesa del año 64 que conseguiste en un libro no sé dónde, ¡pac! Esa cuestión como que como que se esconde y esto aparece como una cuestión como súper original. Y me parece que es una forma también de mostrar como de dónde vienen los proyectos. Sería como muy injusto decir que el proyecto del reflejo es una cuestión como, wow, una cuestión como que se nos ocurrió a nosotros y que original, cuando hay gente que está trabajando eso hace 60 años. Entonces, quizás como que esto como que establece, como tú decís, construye un vínculo y desde aquí continúa, estas cosas cambio o esto fresco, y esto es efectivamente lo que uno está mirando, como en un texto cuando uno cita a otro, que en el fondo, qué sé yo, en el ámbito académico es fundamental como la cita, eso es lo que hace como un texto también, una investigación o lo que sea, o construir una teoría, algo que se sustente. En el fondo, si las citas no están mal hechas, como que creo que se transforma en plagio, y creo que en el ámbito como de arquitectura puede pasar. Y después hay algo interesante con esos referentes, y con esto como que cierro para no alargar tanto el comentario, es como ciertos referentes se transforman en clichés también. O sea, cuando aparece uno y después se empieza a usar, ya se vuelve como una cuestión como bien banal. Entonces, como cuáles son las posibilidades de relectura, cómo se abandonan ciertas ideas o cómo se varían. No sé, creo como que si uno ve también mucha producción chilena, incluso, qué sé yo, estudiantes, gente joven, como que uno ve como vínculos súper directos y muchas veces un poco burdos con ciertas como arquitecturas que están súper en boga de, qué sé yo, de mismos arquitectos chilenos. Ahí hay algo también como conflictivo, en qué momento eso que era súper original se convierte en una cuestión banal, cliché, y qué relecturas se le pueden ir dando con el tiempo. Es como, me parece una discusión súper interesante. Sí, en ese sentido me parece que ahí diste como un truco, hay una pista en algún momento, que es esto de que la relación no sea tan directa o de tomar cierta distancia, ¿no? Para que ese traspaso o tener la capacidad de poder abstraer determinadas cosas de distintos ámbitos, y también en un momento hablaste de que hay cosas de la experiencia personal de cada uno, ¿no? Que son quizás más subjetivas. Y otro mundo de cosas que por ahí son más específicas en relación a temas, ¿no? Pero que también pueden ser universales o atemporales. Con lo cual creo que toda esa construcción es como la manera de desarrollar algo propio, pero basado o fundamentado con cosas que ya se han probado y verificado, ¿no? Que es la idea de crecer también. Exacto. Hola Guillermo, soy Ricardo, ¿cómo va? Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú? Muy bien, agradecerte la charla, agradecerte también el hecho de habernos mostrado como la cocina sobre la cual estás trabajando e investigando. Me interesó mucho esta idea que están reforzando ahora con Iñaki, esta cuestión de cuestionar la autonomía y la originalidad, intentando formar parte siempre como de un espacio mayor, como de una construcción cultural, arquitectónica y artística, ¿no? Eso me parece, la verdad, muy valioso de tu charla y quería recalcarlo, ¿no? Fundamentalmente. Tal vez la pregunta es más general, o tampoco sé si es una pregunta, es una reflexión. Me da la impresión que vos creo que hiciste en este juego de preguntas y respuestas, de alguna manera soslayaste, o no soslayaste, sino como que lo diste como por sabido, y es que la última producción de arquitectura en Chile me da la impresión que está mucho más centrada
sobre los hechos particulares, sobre temas con grandes arquitecturas, seguramente con la aplicación de una técnica apropiada y demás, pero falta esa construcción cultural más generalista, ¿no? Nos da la impresión, ¿no? Aquella que por ahí en algún momento formaba parte de la tradición de la arquitectura moderna chilena, me refiero a la de Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro. No, quería saber si también te formabas, si te sentís identificado de formar parte con esa construcción más moderna de la década del 60, que tal vez no apareció en esta charla, pero en algunos episodios y en algunos momentos, especialmente en los sistemas territoriales, me dio la impresión como que también tocabas de manera tangencial, ¿no? Si se quiere. Claro. Sí, bueno, creo que es como una discusión que se viene mucho y es como, sin duda, creo que es como la deuda y claro, como una cuestión que uno se tiene que preguntar, o sea, como despertar un poco de esta borrachera de éxito, de publicaciones, de cuestión que tuvo como como boom de arquitectura chilena, que creo que no es tal de alguna forma, son como arquitecturas súper interesantes, pero súper inconexas, y donde creo como que los autores no son los que construyen ese discurso, sino que son como editoriales y publicaciones exteriores, no sé, pues A+U en Japón fue como súper relevante en la construcción de eso, y que creo como que el medio local de repente, y esto es fácil decirlo con 15 años de distancia, como que se lo tragó fácil, y en el fondo se construye todo un relato y que creo que generaciones que siguen parten como de que esa era como el camino al éxito, ¿no es cierto? Como mientras más remoto, mientras que el palo era más difícil de conseguir y de cortar, como que mejor el proyecto, etcétera. Como que creo que viene como ese despertar. Creo que por otro lado esa tradición modernista que mencionas está súper presente en el medio. Y claro, también hay ahí como me acuerdo que parte como de lo que hice, como de la, qué sé yo, de la investigación que hice en el seminario con Chumi, tenía que ver con eso, que era también como con la superación del movimiento moderno, que en el fondo, como que en el caso chileno, yo lo veo que es como un moderno, como con notas materiales, ¿no es cierto? Hay como una riqueza, qué sé yo, de todo ese aspecto. Pero ¿cómo se supera eso? Creo que es una pregunta. Pero lo que me quedo, que me parece interesante es, claro, ese carácter como generalista, efectivamente. O sea, como una obra que es como capaz un poco de desaparecer como obra en sí, como en ese interés, y que el interés cambie como hacia la capacidad de construir algo mucho más grande. Eso totalmente. Y creo que yo me atrevo a decir que la generación, incluso la gente como que uno tiende a asociar con eso, está como más en eso. O sea, como en entrar en proyectos que como mucho más negociados de alguna forma. O sea, como porque... no sé, pues te ha tocado trabajar como en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, con todas esas dinámicas, en el fondo dinámicas que son súper burocráticas, el cliente, el presupuesto, eso. Entonces, obviamente, el resultado del proyecto, como si es que uno lo mira con este filtro, qué sé yo, como material como exótico, son proyectos menos exóticos. Pero sin lugar a dudas, creo que son los proyectos que terminan como por hacer avanzar un poco, a mi modo de ver, la disciplina. O sea, que tocan más gente, afectan más gente, se las vuelven con variables mucho más complicadas. Y creo como que en Chile, vía los concursos, se está tratando de hacer un poco eso. Entonces, creo que lo interesante es poner como el foco sobre esas arquitecturas con menos brillo, más que como obviamente las otras van a seguir existiendo, si se van haciendo casas, hay clientes, etc. Y lo cual está como que creo que muy bien, como romper como con eso. Pero ponte tú como una cuestión que a mí me interesa como de la producción de colegas y amigos en Buenos Aires, eso, por ejemplo, la idea como de tener que batirse con un edificio de medianeras cada 8 metros o en el mejor escenario cada 16. Claro, si uno entra a hacer competir ese proyecto con
pabellón, no sé qué cuestión, que se hizo no sé dónde, con, qué sé yo, 6 troncos y 24 piedras, es difícil, uno brilla mucho más que el otro. Pero al final del día, y creo como que la ciudad que construye uno es mucho mejor que la ciudad que construye el otro, como las variaciones tipológicas, no sé qué. Entonces siento que son como arquitecturas que hay que como sacarle como esos prejuicios y empezar como a mirarla en su valor, y hay como un mundo de riquezas, como que tengo la suerte de tener algunos amigos allá y me fascina esa producción, o sea, como las posibilidades, o sea, siempre es lo mismo, qué sé yo, ir variando todo y claro, y creo que hoy en día incluso producciones más contemporáneas que empiezan como allá mismo, no sé, me interesa harto como el trabajo que hacen los Adamo Faiden y esta relación como con los edificios como modernos, las variaciones que se pueden hacer con eso. Me parece que hay como muchas posibilidades, y así como el trabajo de mucha gente. Creo que esa es como de todas maneras la deuda chilena. Yo te diría que existe ese tipo de arquitectura, pero no está como puesto en primera plana. Y ahí hay como un rol como editorial crítico de sí hacerlo. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, buen día. Yo soy estudiante y quería preguntarle, porque había hablado de que en un momento dado había querido salir de la zona de confort y enfrentar otro tipo de situaciones, y que había encontrado una diversidad en la forma de entender la arquitectura, y había hablado de unas variables y quería que él volviera a hablarme de esas variables. Perfecto. Bueno, o sea, como, a ver, volver a estudiar para mí tuvo mucho de eso. Como te decía, yo tenía una oficina que estaba más o menos andando, con un equipo, donde obviamente el trabajo era compartido, etcétera, y pasas como un momento en que tienes que entrar de partida a trabajar como con colegas totalmente nuevos, que muchos de ellos no los conoces, no los escoges, tienes que entrar como en esas negociaciones. Volver a la universidad tiene una cuestión buena, que es que vuelves como a la crítica, o sea, un poco un proyecto que yo hago hoy en día, más que presentárselo a un cliente o a un concurso y eventualmente lo puedes perder o lo tienes que cambiar y todo, no estás sometido como a esa crítica desde distintos ámbitos, qué sé yo, desde lo conceptual, lo representacional, como todo eso. Creo que eso es como, fue para mí eso, dejar como los proyectos que estaba haciendo y claro, enfrentarte con formas de hacer distintas. Creo que eso también fue por lo que fui a Columbia y no a otros lugares que tienen mucho más en común con la formación que yo recibí. Y claro, estar, por decirte, sentado en la primera clase y que te muestran una clase y es bien impresionante como nunca haber visto eso en un mundo que es hiperconectado, y después tienes que leer una lectura en que nunca habías como escuchado al autor previamente, y obviamente ahí como con temáticas, qué sé yo, complejas, más distintas, como mucho más tangenciales o incluso fuera de la arquitectura. Eso fue una experiencia como súper buena. Por un lado, como refuerza ciertos intereses que uno tiene, no significa que uno abraza todo lo que está recibiendo, ve las posibilidades también reales del contexto en el que operamos, o sea, un contexto, qué sé yo, latinoamericano, súper relacionado con la obra, etcétera, donde también hay como poco dinero para investigar, como desarrollar como carreras académicas, etcétera. Pero en el fondo, como parte de eso también pueden empezar como a pregnar o mirar con ojo crítico la propia producción. Pero salir de la zona de confort va en eso, o sea, de tener, pues, 32 años, no es muy, o 33, no es muy viejo, pero es viejo para la universidad cuando, no sé, tus compañeros tienen 24, y también como con toda esa energía, capacidad de trabajo, talento, mirada fresca que tiene como una generación que sigue a la mía. Y eso sí fue una experiencia como súper buena, y que te hace como volver y replantear un poco, tratar de replantear las cosas. Creo que no es tan rápido como quizás uno querría, pero
el tiempo dirá si es que tuvo efecto. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, podemos cerrar aquí entonces. Agradecerte nuevamente por estar acá con nosotros hoy, por todo, por abrirnos tu cocina, como dijo Ricardo, y permitirnos conocer un poco más el trasfondo de tu trabajo. Súper. No, muchas Así gracias que de nuevo por la invitación. Lo disfruté esperemos mucho. que pronto Sí, podamos tener otra presencial y ahora finalizar la charla, ir a compartir un almuerzo y seguir conversando más informal. así es. Pero bueno, esperemos que sea en breve, que sea dentro de poco. Sí. Oye, muchas gracias como Ignacio nuevamente, ahí a Iñaki, a Ricardo, a todos los del equipo del taller, a los estudiantes que estuvieron. Espero que haya servido de algo y que siga bien el taller. Ahí me gustaría ver a qué llegan a final del semestre. Así que feliz si me mandan algo. Bueno, nosotros seguimos en contacto, me interesa mucho lo que hacen, así que felicitaciones por eso también. Dale, seguimos ahí en contacto y gracias de nuevo. Que estén muy bien. Un abrazo a la distancia, ya nos veremos. Un abrazo, adiós. Chao. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.